Hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes. Gracias, Pastor Alfredo, por agregarme al WhatsApp. De ahí comencé a ver ya, no he estado presente tal vez en los ayunos, pero he estado viendo algunos testimonios que los hermanos han dado. Y hace un mes tenía tantas ganas de ir al otro ayuno que llevaron, pero por cuestión de salud y de citas médicas no pude asistir. No pudimos asistir. Y pues había visto el anuncio que habían puesto de que iban a venir para acá a la Ollita del Pino, pero no había dicho si vengo, sino hasta el mero día, el domingo en la noche, yo le dije a mi hija, le digo, mañana comienza el ayuno y oración en la Ollita del Pino. Y me dijo, ¿y no me has dicho nada? Y me dijo, vamos a ir. Y ya le dije, mira, no entiendo bien los mensajes porque tienes que contestar una respuesta, le digo, de sí o no. Y entonces le di el teléfono y ella ya puso de que íbamos a venir. Pero todavía, ¿verdad? Estaba pensando y pensando de que si voy a venir porque yo dependo al 100% económicamente de mi esposo. De Dios, sé que Dios suple mis necesidades, pero económicamente pues dependo de mi esposo. Si él me da el pasaje, si él nos dice que nos va a dar, nosotros podemos salir. Y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo sé que hoy es la primera vez que estamos aquí en este ayuno y oración. Y pues le quedamos mal, ¿verdad? Al equipo que nos tocó, pero antes de que termine la hora, pues nos levantamos y nos vinimos acá a orar. Le fallamos, hermano, le fallamos a Dios y le fallamos a usted también. Pero yo sé que Dios está con nosotros y continuamos orando. Y pues no nos queremos ir. Incluso ahorita estamos decidiendo si nos vamos o nos quedamos. Si pierdo la cita, ya es la segunda cita que saco, la primera ya la perdí por no tener los estudios hechos y estamos en eso. Y tomamos la decisión a última hora de irnos, pero nos llevamos esta tarea de seguir orando por ustedes. Aleluya. Y nos llevamos esta tarea de mañana a la hora que ustedes entreguen su ayuno, nosotros también entregarlo. En el camino, seguir orando, seguir ayunando. Yo la verdad, mis hermanos, desde que salí de casa, cuando me subí en la camioneta, le dije, Señor, cierra la boca de mi estómago. Cierra la boca de mi estómago, no permitas que me dé hambre, que yo pueda aguantar. Y estoy haciendo un sacrificio, mis hermanos, porque yo tengo que estar tomando medicamentos desde las 7, 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche por hora. Cada hora es un medicamento diferente. Y yo he dejado estos medicamentos. Todos estos medicamentos los he dejado. El único medicamento que me tomé anoche con el agua es para poder soportar las dolencias que cargan mi cuerpo. Todo lo demás lo he dejado para que Dios esté obrando en mi vida. Y hermanos, y viene este pasaje de Jeremías capítulo 1, versículo 5, donde dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que nacieses, yo te conocí y yo te santifiqué. Antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este pasaje siempre me ha acompañado en mi vida, siempre me ha acompañado en todo momento, porque
recuerdo que no soy cualquier persona. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Sé que no soy cualquier persona, sé que no soy algo que nací de la nada, sé que si estoy aquí es con un propósito y sé que Dios me dio la vida con un propósito. Y no ha sido nada fácil, mis hermanos, no ha sido nada fácil en mi vida. Quiero pensar que cuando yo nací, mis papás me llevaban a la iglesia, porque yo vengo de una familia cristiana. Quiero pensar que cuando yo nací, mis papás me llevaban a la iglesia. Cuando era yo recién nacida, mis papás me llevaban a la iglesia. Quiero pensar, porque mi mamá me dice que ella me bautizó de bebé. Tengo una madrina, esa madrina a veces me recuerda y me dice, yo soy tu madrina. Yo te cargué en mis brazos cuando te presentaron delante de Dios, pero ellos dicen que me bautizaron. Y entonces, algo a lo que voy, mis hermanos, es que Dios me preparó desde chiquita. Dios comenzó a prepararme desde bebé. Pero hay algo que yo no recuerdo, mis hermanos, a la edad de 5 años, yo no recuerdo, de 3 a 4 años, no recuerdo si mis papás me cargaban y me llevaban a la iglesia. Yo no recuerdo eso, por eso digo, quiero pensar que mis papás cuando era bebé me llevaban a la iglesia. Porque yo no lo recuerdo, yo no recuerdo esa guía, esa instrucción de que mis papás me llevaran a la iglesia. Porque a la edad de entre 5 y 6 años, yo me acuerdo que mi papá estaba en casa y me acuerdo y lo veo en una mesa comiendo o cenando o almorzando, pero así lo veo. Y yo le decía, papá, quiero ir a la iglesia. Porque la iglesia, mis hermanos, estaba atrás de mi casa. Atrás de la casa estaba la iglesia evangélica Los Peregrinos. Yo escuchaba cuando cantaban, yo escuchaba las alabanzas, yo escuchaba cuando los niños salían e iban a estudiar la escuela dominical, lo escuchaba. Y en mi corazón había ese deseo de ir. Y yo le tenía que pedir el permiso a mi papá y él me decía, no vas a ir. Y yo recuerdo que tengo unos tíos y que esos tíos también formaban un trío. Y yo me acuerdo que mi tío iban a veces y cantaban. Y tenía una prima que ella siempre cantaba, que cantaba con ellos, que dirigía la alabanza. Y yo le decía, prima, yo quiero ir. Por favor, ves a pedirle permiso a mi papá, que me dé permiso de ir con ustedes. Pero ella iba, se arriesgaba, pero siempre la respuesta de mi papá era, no vas a ir. Y yo tenía que obedecer. Me iba corriendo a mi cuarto, lloraba, porque yo quería ir a la iglesia. Pero más de 2 o 3 veces, hermanos, yo desobedecí a mi papá. Y cuando él decía que yo no voy a ir, yo salía y me iba a la iglesia, aunque ya sabía el castigo que me esperaba al regresar a casa. Y el castigo que me daba mi papá era que él tenía siempre una cubeta con agua y en esa cubeta estaba el mecate, con ese que van a traer leña. Siempre lo tenían ahí remojado, yo no sé por qué, pero siempre estaba remojado ese mecate. Y yo cuando ya llegaba hasta despacito a mi casa, mi papá me decía, ¿crees que no te estoy viendo? Te fuiste sin permiso. Y yo empezaba a temblar, porque mi papá me llevaba al cuarto. Me bajaba el pantalón y me pegaba con ese mecate. Y yo lloraba. Pasó el tiempo, en esa edad, mis hermanos, no sé por qué motivo, no sé por qué razón, mi papá casi siempre estaba ausente. Mi papá trabajaba en Tampico como repartidor de Pepsi, pero cuando él llegaba le tenía mucho miedo, mucho temor. Yo no me podía salir a la calle, yo no podía salir a la calle de la casa, no podía salir a la calle porque si mi papá me llegaba a ver, seguro era
con el mecate mojado en las pompas. Siempre fue así. Para mi papá era siempre ayúdale a tu mamá, a cuidar a tus hermanitos, a lavar los trastes. Ayúdale ahí, no tienes por qué estar parada allá en la calle. Y así crecí, mis hermanos. Pero a la edad de 6 años, mis hermanos, de repente llegan unos soldados, llegan unos uniformados a la casa, no eran 2, 3, eran como 10, más de 10. Llegan y ahí donde estaba mi papá, con su short, no tenía playera porque mi papá en ese entonces estaba enfermo. Es lo único que recuerdo, que en ese entonces había una epidemia de sarampión, había una epidemia de tosferina, donde muchos niños estaban falleciendo. Había donde quiera niños que fallecían, aquí un velorio, allá un velorio, allá otro velorio, y yo recuerdo que esa vez mi papá estaba enfermo, estaba lleno de granos, y llegaron los uniformados, lo esposaron y se lo llevaron. Mi mamá había recién dado a luz, tenía 8 días de que había nacido mi hermanita. Se lo llevaron y, y después de ahí mi mamá empezó a trabajar a las casas, ayudando, y mis hermanos sufrimos mucho. Yo de niña sufrí mucho. Muchas veces no comíamos, muchas veces nos dormíamos con hambre, pero nos quedamos llorando cuando mi papá se lo llevaron. Mi abuelita se cayó de rodillas porque no sabíamos por qué se habían llevado a mi papá, qué había pasado, qué había sucedido. Y pasó mucho tiempo, mis hermanos. Dios me estaba formando ahí desde niña. Y recuerdo, mis hermanos, que a partir de entonces, cuando mi mamá, para estar cuidándonos a nosotros, yo como su hija mayor y tenía otros 3 hermanos pequeños, mi mamá empezó a ayudar a las casas donde había gente que en ese tiempo, recuerdo que hay gente así como en estos tiempos que tiene un poco más en lo económico, que los vemos con un poco más de adinerados o ricos. Yo me acuerdo que mi mamá iba a ayudar. En una casa iba a ayudar a lavar mucha ropa porque era una familia grandísima. ¿Y cuál era su pago, mis hermanos? Nunca se me olvida. Una bolsa llena de tochones, de tortillas duras, de esas tortillas que nos sobran y los ponemos a que se seque con el sol o en el comal, algunas ya enmojecidas, pero esas tortillas eran el pago de mi mamá. Mi mamá llegaba a la casa, lavaba su cazuela, la ponía en la lumbre, le echaba agua, unas hojas de aguacate oloroso, empezaban a hervir y unos granos de sal en grano. Yo en ese entonces no conocía la sal molida, sal en grano. Cuando ya estaba hirviendo, dejaba caer las tortillas duras. Se ablandaban y ya mi mamá nos ponía nuestras porciones a nosotros. Y yo veía que mi mamá comía poco para que sobrara para el día siguiente. Mi mamá no aguantó más que 5 meses. A los 5 meses, cuando mi hermana tenía 5 meses, mi mamá toma la decisión y me dice: hija, no quiero, pero te voy a dejar. A partir de hoy tú te haces cargo de tus 3 hermanos. Yo me voy a ir a Tampico porque tengo que trabajar para poder sustentar a tu familia. Para poder sustentarte a ti y a tus hermanos. Porque aquí no sale. ¿Cómo se imagina usted, hermano, una niña de 7 años con una responsabilidad de 3 hermanos? Con una niña de 5 meses, una niña que necesita leche materna, una niña que necesita que la bañen, una niña que necesita que la cuiden, porque es prioridad una criatura recién nacida. Ahí empezó mi vida. Para mí empezó el calvario, para mí empezó un sufrimiento. Yo así lo veía. Muchas veces renegué porque tenía familia. Mi mamá se fue, me dejó sola, prácticamente al cuidado de mi abuelita. Pero mi abuelita era una mujer viuda de años.
Una mujer viuda de años, que ella enviudó cuando su niño, el más chiquito, estaba recién nacido. Y a partir de entonces mi abuela tuvo que sacar adelante a sus hijos, pero no solamente adelante a sus hijos, sino que tuvo que sacar adelante a sus nueras y a sus nietos. Y entre ellos estábamos nosotros. ¿Y saben qué era lo que hacía mi abuela? Yo recuerdo una mujer fuerte que a sus 80 años, a sus 90 años, era una mujer que se iba a la huerta a escardar, a sembrar café, a tener una huerta, un milcahual de café, pero limpio. Una mujer que terminando de escardar esa huerta se iba al siguiente huerta para sembrar frijol. Se iba un miscahual para sembrar café, para sembrar, perdón, maíz. Y yo recuerdo a mi abuela, una mujer trabajadora que sembraba café, que sembraba frijol, que sembraba maíz y que cosechaba para poder sustentar a una familia numerosa. Mi abuela tenía sus chozas en cada parcela, en cada terreno. Mi abuelita tenía una choza y en esa choza tenía una camilla de varillas, una camilla de varas, porque mi abuela se iba, pero mi abuela no regresaba a casa. ¿Quién me iba a cuidar a mí? ¿Quién iba a cuidar a mis hermanos? Mi abuela se iba y duraba 2 o 3 días en su huerta y cuando se le acababa su sustento regresaba a casa a cuidarnos y traía un poco de lo que cosechaba. Empecé a llorar al ver que mis hermanos lloraban por hambre, a ver que mi hermana se enfermaba, lloraba, yo no sabía qué hacer. Muchas veces vi a mi hermana en mis brazos llorando, enferma, no sabía qué hacer. Hermanos, a la edad de 7 años yo estaba en primer año de la primaria, empecé a faltar a la escuela. Yo no fui a la escuela como ahora los niños van. Iba una semana nada más a dejar mis tareas y a recoger mis trabajos. Yo no supe sumar, no supe restar, no aprendí por falta de ir a la escuela. Pero así sucesivamente pasó el tiempo. Y mis hermanos, conforme iba pasando el tiempo, yo empecé a tener esa necesidad de trabajar. A la edad de los 6, 7, 8 años empecé a salir con personas que yo conocía. Había una señora que es esposa de un pastor, no sé si han llegado a conocer o han llegado a oír, pero el pastor se llama Benito García. Su esposa, veneranda Teófila, ella era una mujer que tenía que salir por orden de su esposo, cargar una caja de mangos, ir a ranchearlos a las comunidades, y yo iba con ella. Ella vendía plátano, ella vendía mango, ella vendía chayote, según la temporada en que estemos, lo que se juntaba de fruta, hay que ir a vender. Hermanos, ella cargaba una caja y yo cargaba una cajita en mi espalda y enfrente de mí una bebé de 6, 7 meses. Y a donde ella iba vendiendo, cambiando con lo que le pudieran cambiar. Y cuando ella llegaba a su casa, mi paga era que yo le ayudaba a moler el molino. Me acuerdo que no alcanzaba el molino porque su molino estaba alto, me tenía que subir en una silla para poder moler. Y ahí corriendo ella en lo que hacía su comida, salía, agarraba quelites, los ponía a cocer y me decía, córrele, vete a lavar los trastes. Y ella corriendo para hacer la comida porque ya va a llegar su esposo y porque su esposo era un hombre enérgico, un hombre duro, que si cuando él llega no hay café ni hay tortilla, eran golpes para la esposa, era maltrato para la esposa. Y yo tenía miedo, le tenía mucho miedo a ese señor. Y la señora le tenía mucho miedo a su esposo. Y ya cuando le daba de comer a su esposo, la hermana me regalaba las tortillas y me dice, ahora ves y llévale a tus hermanitos. Mis hermanos que los dejé ahí por unas horas, por un día, para yo ir a vender. Yo no sabía cómo estaban mis hermanitos, llegaba, los abrazaba, los besaba y les daba la tortilla. Hermanos, desde chiquita yo empecé a tener una responsabilidad. Yo no sé qué es ser niño. Yo no sé qué es tener una vida de juventud.
pero yo sé que Dios ahí me estaba preparando. Dios ahí me estaba preparando, pero yo no lo sabía. Muchas veces decía, ¿por qué mis tíos allá, algunos, tienen familia, tienen que comer un plato de mole, un plato de frijoles, un plato de sopa? Pero ¿por qué esos tíos no se acercan a nosotros? ¿Por qué no tienen compasión de sus sobrinos para invitarlos a comer? Vi mucha escasez en mi infancia. Hermanos, a la edad de 12 años, cuando me entregaron mi certificado de primaria, que sin haber estudiado, pero me dieron un certificado, yo tomé una decisión, como dijo mi hija. Tomé una decisión y yo un día dije, yo me voy a ir. Y yo dije, voy a buscar a mi mamá a Tampico. Y yo le voy a decir a mamá, mamá, regrésate. Mis hermanos te necesitan. Mis hermanos chiquitos te necesitan. Así como yo te necesito, vete, porque mi hermana te necesita. Una hermana de 6 años que parecía una niña de 3 años, porque estaba desnutrida, porque estaba descuidada, que no caminaba, porque no tenía no estaba bien atendida. Yo no me imagino ahora cómo es que pude salir adelante, cómo es que mi hermana no se me murió. Gloria a Dios. Me fui a Tampico, pero durante ese tiempo nunca dejé de ir a la iglesia. Porque de los 7 años comencé a ir a la iglesia día con día, en cada culto estaba ahí, me sentaba en la primera banca, ahí me sentaba, ahí sentaba a mis 2 hermanitos y mi hermana en brazos, y yo escuchaba que los hermanos, los pastores que estaban, aún tengo en mente todos los pastores que han pasado y recuerdo sus oraciones cuando oraban, Señor, bendice a Gemima, bendice a sus hermanos, tú tienes un propósito en su vida, el día de mañana ella te va a servir, ella llevará tu nombre, ella llevará tu palabra, pero Señor, bendícela. Está aquí, está sola, no está con sus padres, pero tú eres su padre, tú no la dejas, tú no la desamparas. Esas palabras marcaron mi vida, esas palabras que oraban los pastores, y que un hermano que oraba por mí lo guardé en mi corazón. Y entonces yo sé que estoy aquí con un propósito. Amén. Que si Dios me formó en el vientre de mi madre, no fue en vano, fue un propósito de Dios. Amén. Que Dios ya había visto que yo iba a nacer, que Dios ya había visto que me iba a sembrar aquí en la tierra. Y entonces, mis hermanos, a la edad de 12 años, cuando me fui a trabajar, pasé por muchas cosas aún. De 12 a 15 pasé por muchas cosas. Empecé a trabajar en una fonda, en un restaurante, lavando trastes, lavando ropa y planchando. Trabajé cuidando 3 trillizos. De eso, trabajé en fábrica. Trabajé cuidando ancianos. Tuve múltiples trabajos, pero también de 12 a 15, mis hermanos. Yo fui violada. A la edad de 13 años yo fui violada. Y eso marcó mi vida. Porque yo comencé a agarrar odio a todos los hombres. Empecé a agarrar odio para todos los hombres, porque yo pensaba que todos los hombres son malos y son violadores y que violaban a las mujeres. Y empecé a agarrar odio también porque para entonces empecé a vivir una vida apartándome de las demás personas. Yo no salía, yo no iba a las fiestas, yo nomás a mi trabajo, y de mi trabajo me acuerdo que los domingos me iba a la iglesia, pero como no conocía muy bien en Tampico, no sabía dónde había iglesia, dónde cantar, dónde adorar. ¿Saben dónde yo iba a cantar, dónde yo iba a orar, dónde yo iba a escuchar la palabra de Dios? En la iglesia católica, porque el sacerdote predica la palabra de Dios. Pero solamente iba a escuchar y regresaba a mi casa. Yo no hacía lo que ellos hacían, pero yo doblaba mis rodillas y hacía lo que yo sabía hacer, la oración, la comunicación que yo podía.
A la edad de 14 años, cuando estoy por cumplir 15, mi papá sale de la prisión. Me acuerdo que corría a sus brazos como una niña cuando ve llegando a su papá, que corre, lo abraza y le dice papá. Así yo corrí con mi padre. Corrí y le dije, papá, por fin has salido, por fin estás aquí. A partir de hoy tú me vas a cuidar, a partir de hoy tú me vas a proteger. Pero mi papá no me escuchó. Mi papá me ahuyentó, me apartó de él. Ni siquiera abrió sus brazos para abrazarme. Me alejó. Y lo más triste, mis hermanos, es que no solamente me apartó y me alejó, sino que me rechazó. Fue a sacarme del trabajo para llevarme con una prima, con una sobrina de él que tenía casa allá en Tampico. Y le dijo a mi prima, aquí te traigo a tu prima, que te ayude en lo que tú quieras. Y mi papá me dijo, aquí te quedas. Para mí, tú no existes. Tú estás muerta para mí. Yo no tengo hija. No regreses a casa. ¿Saben ustedes cómo me sentí? Y lo odié más. Y comencé a odiarlo. Porque nunca estuvo para mí. Porque no estuvo en mi infancia. Porque me abandonó. No porque él quisiera. Porque se lo llevaron preso. Pero me abandonó. Y cuando regresó, no me apoyó. Pero yo aún así pensaba en mi mamá, pensaba en mi abuela. Y aunque mi papá me dijo no regreses, yo regresé. Yo busqué a mi mamá, yo busqué a mi abuela, yo busqué a mis hermanos, regresé a la comunidad del Cañón. Mi abuela me abrazaba porque decía, tu papá dijo que tú estabas muerta, que no te había encontrado. Mi mamá me abrazaba porque decía que le había dicho a mi papá que yo estaba muerta. Luego, muerta para él, pero para ustedes yo no estoy muerta. Mi papá me rechazó, mi papá me apartó, mi papá me mató, pero para ustedes estoy vivo y para Cristo estoy vivo. Para Dios estaba viva y Dios tenía un propósito en mi vida. Yo ya conocí a mi esposo lo empecé a conocer a los 12 años, pero le tenía miedo. No dejaba que mi esposo, mi novio en ese entonces o mi enamorado me abrazara porque tenía miedo y porque había vivido una violación. Incluso yo quise terminar una relación y me dijo, yo no te culpo, es algo que pasó y que tú no lo pediste, yo te apoyo. Pero eso marcó mi vida. Yo no quería casarme ni juntarme con él, pero mi papá una vez más me corrió de la casa. Me corrió de la casa una vez mi papá. Dijo, yo ya no quiero que vengas, no te quiero, vete. Y cuando mi esposo, el que es ahora mi esposo y sus papás fueron a pedirme, fue a pedir mi mano porque dijo, tu papá ya salió y yo necesito pedir la autorización de tu papá para que seas mi novio. Mi papá dijo, si la quieres, llévatela, te la regalo. Yo no la quiero. Un plato menos en la casa, cuando ni siquiera mi papá me había alimentado. A la edad de los 15 años, hermanos, yo empecé a vivir con mi esposa. Pero no tuvimos una vida íntima pronto porque yo no podía. Yo lo rechazaba. Y así, mis hermanos, pasó el tiempo, pasaron los años. Y a la edad de 18 años yo quedé embarazada de mi hijo. Pero aún así yo seguía trabajando, mis hermanos, porque mi esposo estaba estudiando una carrera que necesitaba apoyo. Yo tomé la decisión de apoyarlo a que él terminara la carrera. Y trabajé los 3 años que estaba con mi esposo, 15, 16, 17, 18 años trabajé, 3 años
para que mi esposo pudiera terminar una carrera. Pero una vez que nació mi hijo ya no me dejó trabajar. A los 2 años nace mi hija, a los 20 años. Y ahí comienza una vida llena de sufrimiento, de gozo, de emoción, de saber que tengo 2 hijos. Estaba muy feliz y muy contenta, pero en mi vida, en lo físico, comienza en mi vida un sufrimiento porque llega a mi vida enfermedades. Así como ven mis hermanos, mi hija ya tiene los diagnósticos, mi hija ya tiene el papel donde a mí me diagnosticaron epilepsia. Me diagnosticaron epilepsia, que lo traigo de nacimiento, pero que no lo había desarrollado. No sé por qué. Yo sé que Dios tiene un control y yo sé que Dios era el que me estaba guardando. Yo creo que Dios, en el tiempo en que me quedé al cuidado de mis hermanos, Dios no permitió que me desmayara, Dios no permitió que me sucedieran esas cosas, porque ¿qué iba a ser de mis hermanos? ¿Qué iba a ser de ellos si yo estaba enferma? ¿Qué iba a ser de ellos si yo me privo? Yo sé que Dios me guardó. Pero a la edad de 15, a la edad de 20 años, comienza, resurge. Y empiezo a tener desmayos, empiezo a tener convulsiones, empiezan los dolores de cabeza, que son parte de la epilepsia, pero también ya es migraña. Empiezo con artritis reumatoide juvenil a la edad de los 20 años. Cuando mi niña más me necesitaba, yo no la podía cuidar como debía porque yo no la podía cargar. Pero mis hermanos, Dios me formó en el vientre de mi madre con un propósito. No es casualidad. Y mis hermanos, de aquí vengo, aquí es donde empieza para mí. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo. Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo. Que nosotros como padres no disciplinamos o no corregimos a nuestros hijos cuando sabemos que lo merecen, cuando sabemos que lo necesitan. ¿Quién de nosotros no le hemos regañado a nuestros hijos? Y que tal vez en ese momento nosotros no aceptamos la disciplina y pensamos, mi mamá es mala, no me quiere, mi papá es malo, no me quiere, porque me pega. Pero la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y el padre que no ama a su hijo no lo disciplina. Pero entonces desea su muerte. Dice que una vara no matará al niño, sino todo lo contrario. Y yo veo aquí esta disciplina por parte de mi Padre Dios. Yo veo esto que me empezó a pasar a partir de los 20 años hasta el día de hoy, de los 20 años a los 29. Veo una disciplina de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios me ama. Y porque en ese entonces yo no veía, estaba vendada, estaba cegada. No veía que estaba haciendo mal, pero yo estaba haciendo mal, estaba viviendo en el pecado. Y entonces Dios puso este salmo, este texto en mi corazón. Hermanos, yo venía preparada con muchos versículos, pero esos versículos Dios me los cambió el día de ayer. Y el día de ayer Dios me habló en este Salmo 119, 71. Salmo 19, Salmo 10, 119, 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Oremos. Papito Dios, en esta hora vengo delante de tu presencia a darte las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Que en algún momento todo lo vi como un sufrimiento, que en algún momento todo lo vi como un castigo,
y que en algún momento yo tuve que decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Pero hoy, Señor, he aprendido que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido una disciplina que tú has puesto en mi vida para que yo pueda ahora aprender de tus estatutos, de tus mandamientos, de tu palabra y que yo pueda obedecerte y que yo pueda honrarte. Sí, Señor. Sí, papá Dios. Ha sido muy duro y muy doloroso, pero he aprendido a confiar en ti. Gracias, papá Dios. Gracias por darme esta oportunidad. Señor, bendice mi alma, bendice mi vida, bendice mi boca y que lo que diga sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Quita todo estorbo que pueda haber, todo pensamiento, Señor, que el enemigo pueda poner, Señor. Lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, háblame y habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Este pasaje ha sido de gran bendición en mi vida. Tal vez ya lo había leído anteriormente, pero no le había puesto atención. Pero ahora sé que si Dios me humilló desde chiquita, desde que era bebé, desde los 7 años, si ahí empezó Dios a humillarme, es para que yo aprendiera a ver todo lo que Él tiene planeado para mí. Tal vez si yo hubiera sido una niña que naciese con su familia, que creciera con su papá y su mamá ahí presente, tal vez no hubiera tenido esa necesidad de buscar a Dios. No hubiera tenido esa necesidad de buscarlo, de congregarme. Si yo hubiera tenido que comer, tal vez no me hubiera acordado de Dios. Si yo hubiera tenido ropa, zapatos, no me hubiera acordado de Dios, porque lo hubiera tenido todo. Pero Dios empezó a humillarme desde chiquita. Hoy entiendo que Dios me humilló, que Dios puso todo sufrimiento, que Dios puso todas las cosas que vinieran a mi vida para que yo pudiera aprender sus estatutos, sus mandamientos, su palabra y de aprender de que Dios me ama aún a pesar de todas las cosas. Muchas veces me quejé, yo dije muchas veces, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué fui violada? ¿Por qué me faltó el alimento? ¿Por qué no tuve casa? ¿Por qué no tuve zapatos? Y muchas veces me quejé, ¿por qué mi papá no me dio estudios? Pero hoy creo y hoy pienso que si yo lo hubiera tenido todo, no hubiera buscado a Dios. Me hubiera apartado. Tal vez hubiera vivido como la juventud que vive ahora, con una plena libertad en el mundo. Y hoy me gozo al leer esta palabra que me dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y entonces, mis hermanos, yo le puse como tema disciplina de Dios. Este es mi tema, disciplina de Dios. Dios disciplina. Y como primer punto, mis hermanos, dice, Dios disciplina a los que son suyos. Amén. Los que son de Dios, Dios los va a disciplinar. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque dice la palabra de Dios que al que Dios ama, lo disciplina. Amén, amén. Dios me amaba desde antes yo de nacer. Y si Dios me amaba desde antes de nacer, Dios tuvo que disciplinar mi vida. Y tal vez en su momento no había entendido ni comprendido, pero tardé más en comprender y en ver que Dios me ama y que todo lo que pasa en mi vida es con un solo propósito. Mis hermanos, de verdad le estoy tan agradecida a Dios porque estoy aquí de pie. Estoy tan agradecida a Dios porque, mis hermanos,
Si ustedes vivieran conmigo en mi casa, se darían cuenta que en todo el tiempo mi vida es de dolor. En todo el tiempo mi vida es de dolor. En ningún momento puedo estar sin quejarme porque siempre me estoy quejando. Porque muchas veces yo no puedo sostener ni una taza de café porque me duelen las manos por la artritis reumatoide juvenil. Que a veces no me puedo ni peinar ni lavar los dientes porque me duele. Pero como dijo mi hija hace rato, es cuando más me acuerdo de Dios. Es cuando más me acuerdo y cuando más le digo, Señor, dame fuerzas, ayúdame a poder sostenerme. Y dice su palabra en Deuteronomio capítulo 2, versículo 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios disciplina a los que son suyos. Amén. Y yo soy del Señor. Yo soy del Rey de Reyes. Yo soy del Señor de Señores. Yo soy de mi Padre Celestial. Aleluya. Yo soy de ese papito que dio su vida por mí. Amén, amén. Y si Dios alimentó al pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto viviendo, donde les hacía falta el pan, Dios les dio de comer con el maná del cielo. En mi infancia, en el desierto, Dios me sustentó con tortillas de plátano, con tortillas de camote, con tortillas de ojochite y con todas esas cosas que Dios había puesto, fueron mi maná en el desierto. Fue mi sustento. Hoy le digo a mi hija, hoy me siento rica. Hoy tengo casa. Tengo una esposa y tengo 2 hijos. Y son mi bendición y son mi riqueza. Aleluya. Son mi riqueza. Le digo a mi hija, gracias a Dios que tú vives en una riqueza y que tú no conoces la pobreza, porque yo sí la conocí. Le digo a mi hija, hoy comes tortilla de minza, hoy comes tortilla de maíz, hoy tú no conoces la tortilla de ojochite, no conoces la tortilla de camote, pero sí unas que 2 veces le he dado de probar las tortillas de plátano. Amén. Dios nos sustenta, así como Dios sustentó en aquel tiempo a sus hijos con maná del cielo. Dios siempre nos sustenta con lo que pueda proveernos. Dios nos provee siempre. En aquel tiempo, el pueblo de Israel les sustentó y es para que se acuerden siempre de que Dios nunca abandona ni deja. Segundo punto, Dios disciplina a los que son suyos para purificarlos. Para purificarlos. Malaquías capítulo 3, versículo 3 y 2. Malaquías 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá Jehová a ofrenda en justicia. Versículo 2. Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. Alabado sea el Señor por estas palabras, porque dice que así como hay personas que se encargan de afinar el oro, la plata, también Jehová a nosotros nos purifica. Y cuando veo este pasaje me acuerdo del canto favorito mío. Ese canto que dice que Dios es el alfarero
y nosotros somos del barro. Y que Dios dice que para que nosotros seamos reafinados y para que nosotros seamos limpiados y purificados, Dios nos hace pasar por el fuego. ¿Qué pasa con un alfarero que hace ollas? El que hace ollas amasa la masa, le quita las piedras, le quita los palillos, le quita lo que tenga, lo va afinando, lo va haciendo fino y luego lo empieza a amasar y lo va formando como una olla, como una jarra. Pero después de que ya está formado, lo pasa por el fuego. Queman, hacen lumbre de jonote y lo sienta y lo cose y se quema y cuando ya está, queda muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando no está bien hecho? Dice que lo vuelve a quebrar el alfarero, lo vuelve a amasar, lo vuelve a hacer y lo vuelve a pasar por el fuego. Yo veo que el Señor a mí me ha pasado por el fuego. Yo veo que el Señor me ha pasado por el desierto. Y yo veo que el Señor lo ha hecho con un propósito para purificar mi vida, para purificar mi alma, para purificarme y para santificarme cada día más para el Señor. Eso es lo que veo, lo que hace el Señor. Como el canto dice, un día orando le dije, mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Entonces, haz como tú quieras, hazme a tu parecer. Pero dice que también en lugar de quejarnos cuando estemos en los más sufrimientos, que Él ponga palabras de alabanzas en nuestras vidas. En vez de quejarme, en vez de llorar, mejor que el Señor ponga palabras de alabanzas. Y eso es lo que le digo al Señor. Créanme, mis hermanos, que a veces yo me acuesto y duermo 1 hora o media hora o 2 horas y me despierto porque no soporto el dolor que traigo en las coyunturas de los huesos. No soporto el dolor que hay en mi cuerpo y el dolor me despierta, un dolor insoportable que incluso a veces, mis hermanos, tengo que tomar hasta 9 o 10 pastillas para poder soportar el dolor. Y a veces esas 10 o más pastillas no me ayudan y tengo que acudir. Mi familia va y busca una señora que me aplica las inyecciones y me tiene que poner una inyección porque yo no soporto. Y aún así el dolor no se va. Y aún así yo le digo, Señor, no quiero llorar, no quiero maldecirte. Señor, ayúdame a soportar este dolor. Y si no puedo dormir, Señor, bombardea mi mente de pasajes, de Biblia, de cantos, mis hermanos, para poder soportar. Yo le doy gracias a Dios porque yo no sé de dónde, cómo es que he podido estar hasta el día de hoy de pie, pero hoy creo que es Dios quien me da la fuerza. Hoy creo que es Dios quien me ayuda a poder permanecer de pie. Hoy creo que es Dios quien ha estado usando mi vida. ¿Y saben cuál es mi deseo, mis hermanos? Morir predicando. Aleluya. El deseo más grande de mi vida es no morir en una cama, no estar postrada en una cama. El deseo más grande de mi vida es morir predicando su palabra. Es morir llevando su mensaje. Es animando a aquellas personas que lo necesitan. Y aún a pesar de todo mis dolencias, es orar por aquellas personas que lo necesitan. No porque me duele el cuerpo voy a decir, yo por qué voy a orar si yo estoy igual. Sino que todo lo contrario. Agarro la palabra donde Dios le dijo a Job, ves y ora por él. Aún estando tú en la misma situación. Ora por él, bendícelo con tu oración. Y eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Orar al Señor, aún en las circunstancias que yo esté. Pero también tengo fe y también tengo esperanzas de que Dios puede sanarme completamente. Oh, gloria a Dios. Amén. Tengo esa fe
Tengo esa esperanza que Dios puede obrar en mi vida y que llegará un momento, que llegará un día en que mi vida sea restaurada como Job. Esa es mi fe y mi esperanza. Por lo tanto, yo decido continuar sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. 3. Dios disciplina a los que son suyos para enseñar. Llevamos 3. 1. Dios nos disciplina para que aprendamos a guardar sus estatutos, sus mandamientos. 2. Para purificarnos, para limpiarnos. 3. Para enseñarnos. Y Dios me ha enseñado mucho. Dice su palabra ahí en Salmo 119, 71. Salmo 119, 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Con ese pasaje central. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios me ha enseñado. Yo he aprendido de mi Creador, he aprendido de mi Salvador, he aprendido de mi Dios, he aprendido de mi papá. En la vida no tuve un papá que me amara como yo quise, pero tengo al mejor padre del mundo. Amén. Tengo al mejor padre del mundo y yo por eso cuando oro no digo mucho Señor, porque para mí decir Señor es estar orando por un desconocido. Es como un desconocido. Cuando nosotros salimos y nos encontramos por ahí con alguien, le decimos mucho Señor, porque no lo conocemos. Yo siempre le digo papi, porque lo conozco. Y él me conoce. Para mí no es ningún desconocido. Él es mi papá, por la eternidad. 4 dice, Dios disciplina a los que son suyos para guardarlos. Dios disciplina a los que son suyos para guardarlos. Segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y sigue diciendo, si nosotros leemos 2 de Corintios 12, 7, 8 y 9, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estos pasajes, mis hermanos, son de gran bendición en mi vida. Porque así como Pablo rogaba, oraba por ese aguijón, por eso que tenía en su cuerpo, dice que 3 veces le dijo al Señor. Yo creo que yo oré muchas veces diciéndole al Señor que me quite las dolencias, que me quite el dolor, que me sane. Pero el Señor me dijo como a Pablo, bástate de mi gracia para que mi poder se perfeccione. Algo que he aprendido, mis hermanos, a lo largo de 25 años, que es lo que lleva enfermedad en mi cuerpo, es decir, Gemima, hoy amaneciste, hoy abriste tus ojos, hoy estás viendo un nuevo día, basta con eso, porque el poder de Dios se perfecciona. Bástate de mi gracia. Creo que hoy puedo decir, como le dijeron a Pablo, que se conforme con seguir viviendo, porque el poder de Dios se perfecciona en su vida. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que si he soportado tanto, no han sido por mis propias fuerzas, han sido por las fuerzas de Dios. La Biblia también dice que Dios no te dará más de lo que tú no puedas soportar. Entonces, pienso a veces que sí sufro,
que sí lloro, pero creo que Dios no me va a dar más de eso, porque Dios sabe hasta dónde puedo aguantar. Aleluya. Le doy gracias a Dios. 5. Dios disciplina a los que son suyos para restaurarlos. Dios nos restaura, así como nos guarda para todo. Como les digo, mis hermanos, tal vez si yo hubiera estado sana, tal vez si yo hubiera tenido de todo, tal vez no hubiera conocido a Dios. Tal vez en un momento sí tenía esa necesidad de buscarlo, pero tal vez me hubiera apartado, tal vez hubiera vivido como la juventud vive. Le agradezco a Dios porque me guardó. Amén. Me guardó de vivir como viven otros jóvenes, otras señoritas. Me guardó. Y yo sé que me guardó de muchas cosas. Y que lo que pasé fueron porque Dios lo permitió. Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas, pero Dios no nos suelta de la mano. Así como a Job. Dios permitió que a Job le sucedieran tantas cosas. Job, que era un hombre íntegro, que buscaba las cosas de Dios, que se apartaba de todo lo mal. Yo me imagino a Job, un hombre que oraba, que leía la palabra, que leía los mandamientos, que procuraba hacer lo bueno y que se alejaba, se apartaba de lo mal. Era un hombre rico y Dios lo conocía, Dios sabía su corazón. Pero también vemos ahí que el enemigo se presenta delante de Dios. Y el enemigo le dice, ves a tu siervo Job, ¿cómo está? ¿Y qué le dice Dios? Sí, yo lo veo, veo cómo está, cómo es su corazón, veo que es un hombre fiel. Y le dice Satanás, sí, pero es que tú le has dado todo, no le hace falta nada. Pero pruébalo. Pero Dios conocía el corazón de Job. Y aún a pesar de todo, Job siguió firme en el Señor. Amén. Y hoy quiero pensar que todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida es con un propósito. Amén. No es porque sí nada más. Dios tiene un propósito y Dios sabe hasta dónde podemos nosotros soportar. Amén. Dios sabe de qué manera nos va a restaurar. Para mí ha sido una restauración en mi vida. Dios me ha restaurado de muchas veces. He visto mucho la mano de Dios en mi vida. Así como hay enfermedad, también he visto cómo Dios me ha sanado de otras enfermedades, mis hermanos. De tantas cosas Dios me ha sanado. Yo tenía quistes en la matriz, mis hermanos. Tenía cáncer en la matriz. Aparte de tener epilepsia, artritis reumatoide juvenil, tenía cáncer. Tenía un tumor en la cabeza, mis hermanos. Porque cuando a mí me daban los ataques de epilepsia, donde me caía, me golpeaba. Y uno de esos golpes provocó un tumor en la cabeza. Mis hermanos, Dios me libró de una operación del cerebro. Gloria a Dios. Dios me ha liberado ya 3 veces de la operación de la matriz. He sido operada, sí, he sido operada, pero también Dios me ha liberado de muchas operaciones. Y una de esas operaciones que Dios me libró y que yo vi su mano poderosa, eran mis hermanos que me habían preparado ya con una fecha para meterme al quirófano. Y mis hermanos, yo tenía 1 año y 8 meses sin haber menstruado. 1 año y 8 meses. Y yo tenía dolor insoportable en mi vientre después de tener muchos días de hemorragia, de tener hemorragias. Y entonces yo siempre al acostarme por la artritis, yo no puedo soportar arrodillarme, no puedo soportar que mis rodillas toquen el piso en la tierra. Le doy gracias a Dios porque he estado aguantando estar de rodillas un rato. Hoy. Aleluya. Pero en ese tiempo, yo acostada le dije, Señor, si me van a operar, que así sea. Si no, que sea conforme a tu divina voluntad.
Yo me acuerdo que todas las noches empezaba a orar, a recitar los pasajes bíblicos y yo empezaba a masajear mi vientre. Me masajeaba mi vientre con aceite de oliva y me masajeaba y le digo, Señor, tú tienes poder y yo solamente pongo mi vientre en tus manos. Y empecé a orar y empecé a orar. Hermanos, hacía mucho calor. Yo me acuerdo que estaba la ventana abierta y yo no podía dormir por el dolor. Y de repente, mi esposo ya estaba dormido y mi hija y mi hijo ya estaban dormidos en sus camitas. Pero en ese ratito mi esposo se voltea, pero yo estaba masajeando mi vientre, orando con el aceite. Y yo vi que de la ventana entró una luz brillosa, una luz que te deja ciego, una luz tan fuerte. Y esa luz entró hasta donde yo estaba. Y esa luz, yo nada más veo un reflejo de una persona, pero no veo su rostro. Y yo siento, y esa persona pone su mano en mi vientre. Gloria a Dios. Y me dice, hija, tú has sido sanada. Porque has creído. Gloria a Dios. Yo empecé a adorar a Dios ahí. Empecé a adorar a Dios, empecé a darle gracias. Y mi esposo me escuchó, pero cuando yo empecé a adorar a Dios, la mano poderosa de Dios estaba en mi vientre. Y yo no quería que mi esposo me tocara, pero mi esposo se volteó y me tocó. Cuando él me toca, esa mano desaparece, esa presencia desaparece. Y yo le digo a mi esposo, suéltame, déjame, no me toques. Si él me sigue tocando mi cara y mi cuerpo y estás bien y te duele mucho. Y yo reprendiendo a mi esposo, aparte, no me toques. Hermanos, al tercer día, cuando yo voy al hospital para hacerme la operación, ya tenía suero, estaba en ayunas, me toca mi turno, me llevan y me hacen la ecografía una y otra vez y me llevan a mi cama y me vuelven a hacer y me dicen, tú estabas para ser operada, ¿qué es lo que ha pasado? No hay tumor, no hay quiste, no hay nada, no hay cáncer. ¿Qué es lo que pasó? El doctor lo ve y estudia mis resultados, los análisis y dice, ¿qué ha pasado? Y le digo yo al doctor, es que Dios me sanó hace 3 días. Dios me sanó hace 3 días y para la honra y la gloria de Dios, para que tú veas que Dios existe. Y no solamente eso, mis hermanos, Dios ha hecho muchas cosas grandes, maravillosas en mi vida. No solamente me ha salvado de 1 o 2 operaciones. ¿Saben por qué mi Dios me ha guardado y me ha limpiado? Dios me ha limpiado. Si Dios me restauró, porque es una restauración. Yo en mi cuerpo tengo operaciones, hermanos. Aún a pesar de todo tengo operaciones, pero también sé que esas operaciones fueron con el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que Dios disciplina a los que son suyos para prosperarlos. Estaré terminando con Daniel, mis hermanos, capítulo 3, verso 23. Y aquí estaré concluyendo. Ya creo que ya me tardé mucho. 6. Dios disciplina a los que son suyos para prosperarnos. Daniel capítulo 3, verso 23. Hermanos, Dios nos disciplina porque somos de Él. Dios nos ha disciplinado para purificarnos, para enseñarnos, para guardarnos, para restaurarnos y para prosperarnos. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí ha vivido todo eso? Venimos de un mundo y un mundo lleno de pruebas. La Biblia dice que Él no dijo de que nosotros no íbamos a sufrir. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido.
Dice Daniel capítulo 3, versículo 23. Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados adentro del horno del fuego ardiendo. Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Por qué cayeron ellos atados al fuego? ¿Por qué? Porque en ese tiempo el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua. Y la orden era que todos los que estaban ahí presentes, ¿qué? Se arrodillaran frente a esa estatua. ¿Y qué hicieron estos tres jóvenes? No obedecieron. Desobedecieron al rey. Y quien desobedece al rey tiene una cadena perpetua, la muerte. A ellos dice que por desobedecer los ataron y los echaron al horno, ardiendo. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho pan? Zacahuil. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para hacer el pan le echan leña y no es tanto, ¿verdad? Pero para hacer un zacahuil, yo he visto, ¿verdad?, a los hermanos de Iztacapa que les gusta mucho hacer zacahuil. Cada evento es zacahuil, cada fiesta es zacahuil. Y hay un horno grande y yo veo que le echan más de 20 troncos gruesos y macizo. Y lo meten y está el fuego, o sea, el rojo vivo. Toda la pared se hace rojo. Dice que el horno donde fueron metidos los jóvenes era 3 veces más calentado de lo normal. Y dice que ahí los metieron, pero hay algo, mis hermanos, que ellos eran hombres de Dios, fieles de Dios, ellos conocían los mandamientos de Dios y quiero pensar que conocían los 10 mandamientos, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te inclinarás ni las honrarás. Ellos conocían estos mandamientos, por eso ellos se guardaban así de no pecar contra el Señor, contra Dios. Por eso desobedecieron al rey Nabucodonosor. Y dice que cuando tocaron la trompeta y todo el pueblo se arrodilló, estos 3 jóvenes valientes no lo hicieron, pero sufrieron las consecuencias. Y las consecuencias es que los ataron y los metieron al fuego. Pero hay algo tan maravilloso, mis hermanos, y es que Dios estaba con ellos porque dice que no sufrieron ningún daño. No se quemó ni siquiera un cabello. Imagínate, no se le quemó un cabello. Hoy en día nosotras las mujeres hacemos tortillas, estamos cerca del fuego, nos acercamos, se queman los vellos. Y a veces se queman nuestros mechones. Pero ellos, dentro del horno, en el fuego, ni un solo cabello. ¿Qué pasó, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, y el rey Nabucodonosor se espantó. Ya me imagino yo el rey viendo que los metieron al fuego y él estaba ahí y de repente ve que hay 4 varones caminando. Yo me imagino al rey Nabucodonosor levantándose o donde estaba caminando y con los ojos grandes viendo. ¿Qué están viendo mis ojos? 4 hombres, ¿que no metieron 3? Dice que les dice a los que estaban ahí, los que son los zapatras, que le dice, ¿que no metimos a 3? Yo veo 4. ¿Y qué dice que hizo el rey? Se acercó y les habla, les grita. Yo me imagino que le grita a Sadrach, Mesach, Abednego, ¿están bien? Yo me imagino a ellos, esos 3 varones, contestándole al rey, estamos bien. ¿Y qué dice? Salgan y vengan. Esta palabra dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego,
siervos del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que reconoció él? Que no eran cualquier persona, que eran ¿qué? Siervos del Dios Altísimo. Tú y yo podremos pasar por todas las cosas de este mundo. Tú y yo podemos pasar por enfermedades, por sufrimiento, por tribulación, por pérdidas. Pero la gente que está allá nos está viendo que nosotros somos siervos del Dios viviente. Que somos hijos del Dios viviente. Y así como el rey Nabucodonosor tuvo que aceptar que el Dios de estos tres jóvenes era un Dios vivo y poderoso y que su Dios no tenía poder, ¿qué hizo él? Aceptó. Dice que él aceptó. Dice, y se juntaron los otros gobernadores, los capitanes de todo consejero, dice, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y envió su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir, dice. Y dice, por tanto, el versículo 29, mis hermanos, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijeren blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como es este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Y esta es palabra de Dios. Amén. 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 Y a mí me edifica. Gloria a Dios. Cuando yo estoy en estas luchas y en estas pruebas, me acuerdo de estos tres jóvenes. Y me acuerdo de todas aquellas personas que confiaron en Dios y que hoy son una historia para contar. Como dice Hebreos, dice la fe de todos aquellos que hoy lo conocen aunque no hayamos vivido con ellos y aunque fueron en tiempos y en etapas diferentes, pero hoy sabemos que existieron porque confiaron en Dios. Tuvieron una fe firme en el Señor. Tal vez tú has estado pasando por fuego, tal vez tú has estado pasando por desiertos, pero quiero decirte que Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a sacar. El año pasado, como dijo mi hija, nosotros seguimos pasando por luchas, por pruebas. Y sé que seguiremos pasando por luchas, por pruebas, pero sé que vamos a ser fortalecidos de parte de Dios. Hace un año falleció mi suegro, en el mes de julio. Falleció mi suegro. Él vivía con Parkinson por más de 20 años. Parkinson. ¿Cuántos conocen esa enfermedad? Es una enfermedad progresiva. Una enfermedad que no se detiene. Una enfermedad que no tiene cura para el doctor, pero para Dios todo lo puede ser. Y yo vi cómo empezó con esa enfermedad mi suegro, yo vi cómo terminó, pero yo oré mucho porque yo le dije al Señor, yo no quiero que mi suegro llegue a vivir lo que los médicos han diagnosticado. Porque los médicos diagnosticaron que él iba a acabar en una cama donde va a tener que usar pañales, donde le vamos a tener que lavar, bañar, darle de comer en su boca, donde él va a perder la memoria, donde él va a ser como un bebé. Y yo le dije, Señor, no lo permitas, porque es muy difícil para mí. Yo lo estoy cuidando con mi hija y yo nos ayudamos a cuidarlo. No permitas esa situación. En ese tiempo yo estuve en Monterrey trabajando, hermanos. Ahorita yo no tengo ninguna iglesia. Yo pedí permiso para irme a trabajar.
pero ahorita no puedo regresar a una iglesia. Yo ya metí mi solicitud para ingresar, pero hermanos, no puedo ahorita. Ahorita yo tengo que, mi familia tiene que ser restaurada, mi familia tiene que pasar por un proceso, y después de ese proceso ya verán si yo tengo una iglesia o no, pero yo espero en Jehová, yo espero en Dios. Yo no le he fallado a Dios, pero mi matrimonio no está bien. Mi esposo me ha sido infiel, mi esposo me engañó, y por ese motivo yo no pude continuar adelante por el testimonio. Pero yo confío, esa es mi petición. Mi petición es que mi esposo regrese a los caminos del Señor. Mi petición es que mi hijo regrese al camino del Señor, porque somos una familia de 4. Comenzamos ministrando 4. Comenzamos en el camino 4. Pero antes de que mi familia se desintegrara, antes de que mi esposo y mi hijo se quedaran, yo tuve un sueño, y que en su momento yo no pude entender, ni comprender, ni interpretar ese sueño, hasta que ya vi qué estaba pasando. En el sueño yo vi que yo continuaba con mi hija tomados de la mano, pero yo vi que mi esposo se alejaba y mi hijo se alejaba. Y hoy lo estoy viviendo. Y yo sé que cuando yo tuve ese sueño, tenía que haberme preparado, tenía que haber ayunado y orado más, y no lo hice. Pero también sé que ellos pueden regresar, porque dice la palabra de Dios que al que Dios ama, lo disciplina, y al que Dios ama, lo salva. Mi esposo ha tenido un corazón tan duro. Yo he orado, le he pedido a Dios mucho por él. Hoy ya lo dejo en las manos de Dios, porque yo siento que ya hice todo lo que tenía que haber hecho. Hoy yo sé que ya le hablé, yo ya le he hablado de la palabra de Dios, yo ya le he dicho, tú conoces la palabra de Dios, tú no eres cualquier persona. Fíjate lo que haces, porque eso daña tu vida física y espiritual. Yo no quiero ver a mi esposo sufrir, y mi deseo es que él regrese a los caminos del Señor. Hoy yo estoy orando, pidiéndole al Señor un hombre nuevo, pero no un hombre nuevo donde yo pueda caminar y servirle, no que Él me lo quite y que me dé otro hombre, no, yo quiero un hombre transformado, cambiado. Quiero decir el día de mañana, y lo digo ahora, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y mi casa incluye a mis hijos y a mi esposo. Esa es mi petición. Esas es mis pruebas. Y saben una cosa, mis hermanos, hace precisamente un año y medio, ¿cuántos de los que estamos aquí han tenido visiones, sueños de parte de Dios? A mí, antes de llamarme y antes de enseñarme, me mostraban muchos sueños que yo no entendía, pero que ya después los entendí. Y que cuando empecé a hacer la obra del Señor ya no soñé más, dejé de soñar. Pero Dios nos enseña, y el enemigo también. Dios se presenta en nuestra vida, el enemigo también. Y hace un año y medio el enemigo se presentó en mi casa, donde me dijo estas palabras, y que hoy yo se las comparto. Gemima, si tú estás sufriendo, es porque tú decidiste servirle a ese Dios. Tú tomaste tu decisión. Tú le sirves a Dios. Por eso hoy sufres. Por eso hoy te duele. Por eso pasas por todo esto. Y tu esposo, y me dijo bien claro, y tu esposo nunca se va a convertir, porque él es mío. Y me dijo, y me dijo así, y yo te estoy deseando.
Y yo te estoy deseando, no sabes cuándo. Pero ahora tú toma tu decisión. Si tú decides renunciar a aquel que le sirves, si tú decides renunciar a Cristo, mira, tú me vas a seguir y en una semana, en un mes, tú vas a estar completamente sano. No te va a doler ni un pelo que tienes en tu cuerpo. Vas a poder caminar y correr. No te va a doler nada. Pero luego yo le dije, diablo mentiroso. Tú has venido para hurtar, matar y destruir, pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No me arrepiento de haber tomado una decisión de servir y seguir al Señor, al Rey de Reyes, porque yo sé que si en esta tierra sufro, si en esta tierra mi alma le duele, mi cuerpo se pudra, así me corten, me apunten una parte de mi cuerpo, yo sé que el día de mañana voy a estar en los cielos y no habrá llanto. Dice la palabra de Dios que allá no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque allá es todo perfecto. Y yo le dije al diablo, si yo te sigo, tú me quitas todo, pero el día de mañana en mi muerte será un sufrimiento eterno. Yo decido sufrir ahora, porque sé que mañana es mucho mejor. Y el diablo se desapareció. Pero yo sigo orando y sigo pidiéndole al Señor. Yo sé que mi esposo puede ser cambiado y transformado por medio de nuestro Señor Jesús. Porque dice que la palabra es martillo. ¿Qué hace un martillo? Rompe, golpea, quiebra. Y aunque mi esposo tenga un corazón de mármol, como hay un canto que dice por ahí, que hay corazón de carne y de mármol, de piedra, pero Dios lo puede quebrar. Y esa es mi esperanza. Tengo muchas esperanzas, tengo muchas. Y una de las visiones más grandes es que toda mi familia esté predicando, esté evangelizando, esté compartiendo de la palabra de Dios. Esa es mi visión. Eso es lo que yo miro hacia adelante. Yo hace tiempo veía a mi hija compartir de la palabra de Dios. Hace tiempo veía a mi hija predicando. Hoy, gracias a Dios que la he visto. He visto cómo predica, he visto cómo toma parte en la iglesia. ¿Y saben cuál es el segundo sueño? Ver a mi hijo evangelizar a las personas que le siguen. A veces mi hijo últimamente tiene un seguimiento de 30, 40, de 25 personas que salen con él en moto, que se van a lugares. Y mi oración es, Señor, que las personas que tú pongas en la vida de mi hijo, él les pueda dar un testimonio de lo que tú has hecho en su vida. Y tengo esa esperanza, que lo que yo le enseñé a mi hijo no se pierda. Como dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aleluya, amén. Que si en este tiempo mi hijo se ha apartado de las cosas de Dios, porque ha visto muchas cosas, ha visto muchas cosas en la iglesia, cómo nos trata la iglesia, cómo es tratado un pastor en la iglesia, cómo es tratado una persona, o sea, cómo es tratado un hijo. Mi hijo ha sufrido mucho y sé que tiene el corazón herido. Yo ya le he pedido perdón porque yo sé que el odio que yo tenía hacia los hombres fue alcanzado por él. Ya le dije, hijo, perdóname porque mi odio te alcanzó. Perdóname. Y yo lo amo, pero sé que Dios lo ama mucho más. Mi testimonio es muy grande, mis hermanos, y no acabaría si yo continúo hablando, mis hermanos. Es grande el testimonio que Dios ha permitido que yo viva. Vengo de una familia, mis hermanos, muy disfuncional. Por parte de mi familia Salinas, la mayor parte son personas que practican la magia blanca y la magia negra. La familia es grande y de ahí solamente hemos salido 2 personas que predican la palabra de Dios. De parte de la familia materna, tengo más familia que predica de la palabra de Dios, pastores y pastoras. Por eso digo que yo sé que desde antes de nacer, Dios ya me había visto, Dios ya me había apartado para las
para llevar su palabra donde Dios bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que espero que lo que Él haya dicho pues haya sido de bendición para su vida. Oremos. Papá, gracias. Gracias, papito. Gracias. Gracias, mi Padre hermoso, porque tú me has dado esta oportunidad de estar aquí con los hermanos. Mi alma te alaba, mi alma se goza, mi alma te engrandece por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido que yo pasara, porque de una manera tú me has enseñado, me has guiado, me has apartado, me has restaurado y me has prosperado. Y yo sé que tú seguirás prosperando mi vida y seguirás restaurando. Yo tengo esa fe y esa certeza que el día de mañana yo voy a morir sin dolor. Sé que hoy sufro y me duele, pero mañana moriré sin dolor y moriré predicando tu palabra. Ayúdame, Señor, a cumplir este sueño. Ayúdame, Señor, a poder viendo a mi familia para tu honra y tu gloria, sirviéndote solamente a ti. Padre Santo, te pido que tú bendigas tu palabra y que tú ayudes a cada uno de los que estamos aquí. Yo no sé por cuántos han pasado mis hermanos que están aquí. Yo no sé cuántos han sido golpeados desde chiquitos, con enfermedades, con maltrato de los padres, con maltrato del esposo. Pero Señor, yo te pido que tú sanes sus corazones. Y que si están aquí ayunando y orando, Padre, tú les ayudes a perdonar como me ayudaste a mí, Señor. Te pido, Señor, que no sea la primera vez que yo estoy aquí, sino que en todos los eventos mensuales yo pueda estar con ellos, dándote a ti la honra y la gloria, Padre. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a SBI. Bendice al pastor Alfredo. Bendice el Seminario Bíblico Internacional, Padre, porque me has permitido conocerlos y porque ellos de alguna manera, Padre, tú sembraste en sus corazones este evento sobre el ayuno y oración y ellos aceptaron y ellos lo hicieron y ahora nosotros estamos aquí y mañana y pasado estarán muchos más aquellas personas que hoy no están. Hoy somos tal vez 20, 40, 50. El día de mañana que sean 500 los que estén orando, los que estén ayunando, los que estén intercediendo para tu honra y tu gloria. Porque tú vienes pronto y porque tu palabra dice que tu palabra será predicada hasta lo último de la tierra. Yo te doy gracias, Padre, por todo. Y todo lo dejo en tus benditas manos, Señor. Al ratito voy a salir de este lugar. Llévame con bien. Y que el día de mañana tú nos ayudes también a estar bien, Padre. Que todo salga bien. Que todos los estudios salgan bien, Padre. Y si no, Padre, que sea conforme a tu divina voluntad, que yo sé que tú seguirás obrando en mi vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermano, pues que Dios bendiga a nuestra hermana.